Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al séptimo episodio de esta quinta serie, en la que ya llevamos recorridos 411 kilómetros, de los 500 que hay como objetivo entre la suma de todos los copilotos. Para el viaje de hoy, Grupo Julián Automotive me ha dejado este Hyundai Kona. Y como siempre, recojo a la copiloto y arrancamos. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Me deja esto. ¿Todo bien? Muy bien. Pues arrancamos. Bien. Pues a ver dónde me llevas. Me da Sorpresa. curiosidad. Siempre sorpresa hasta el final. Bien, bien. No sé cómo empezar. Tengo muchas ganas de la entrevista de hoy porque creo que hay que hablar de mogollón de cosas. Sí. Eres una chica ocupada. Ocupada. Y una pregunta que te voy a hacer al final es ¿cómo compaginas todo? Me la vas a hacer al final. Al final, sí. Vale, fenomenal. Porque igual... Para que entiendan qué sí, es todo. Para poner un poco en contexto qué es Vale. todo, si quieres, preséntate. Pues soy Raquel, soy madre de 4 hijos ante todo. Siempre me presento primero por ahí porque para mí es lo más importante. De 4 hijos adolescentes ahora mismo. Y compagino mi trabajo en el Hospital Universitario de Burgos como técnico en cuidados de enfermería en la planta de oncología médica actualmente, con mi proyecto personal que es Matria, donde acompaño a las mujeres y a sus familias pues desde el momento en que se convierten en madres hasta los primeros años de la crianza de los peques, asesorándolas en temas relacionados con la lactancia, ya sea maternado fórmula, el inicio de la alimentación complementaria, que también es un momento ahí que a veces pues parece más complicado de lo que es, y los primeros auxilios, que es un tema que me apasiona. Y esa soy yo. Me gustó porque cuando te escribí para organizar la entrevista y demás, me dijiste que tú acompañabas a la gente desde el principio de la vida hasta el final. Pues sí, ahora mismo es así. Trabajo en una planta de oncología, que os podéis imaginar. Muchos de mis pacientes pues están ya pues, en el final de su vida. Y en Matria pues acompaño a los bebés cuando nacen. Entonces sí, ahora estoy en un momento de equilibrio absoluto. Es verdad que en el hospital he pasado por otras plantas, pero desde que estoy aquí es como que siento que tengo un equilibrio porque acompaño el principio y el final de la vida, que creo que son 2 momentos que merecen un respeto absolutamente muy profundo y me parece muy bonito este momento de mi vida. Qué guay. Vamos a empezar porque a mí me gusta hacer una línea del tiempo, ¿vale? Desde los inicios, desde dónde nace esa vocación, que supongo que será fundamental. Mi línea del tiempo es absolutamente loquísima, porque antes de dedicarme al mundo sanitario me he dedicado a otras cosas. Yo nací en Miranda de Ebro y viví ahí hasta los 17 años, que en aquel entonces, porque yo ya tengo muchos años, en aquel entonces pues estudiabas ahí hasta que hacías COU y ya luego pues tenías que salir fuera porque es verdad que allí no había muchas opciones, ahora hay muchas más. Entonces, bueno, pues a los 17 años me vine a Burgos y yo lo que quería hacer era arte dramático. Era algo que tenía clarísimo toda mi vida. A pesar de que mi madre es enfermera y ella siempre ha querido que yo sea enfermera, pues yo huía del mundo sanitario, es que no me atraía nada en ese momento. Entonces, bueno, pues mi opción fue venirme a Burgos y me apunté a la Escuela de Teatro de Burgos y allí pasé 3 años de mi vida estupendos. O sea, eso lo cogiste con ganas. Sí. Vamos, yo tenía claro como... Bueno, mi idea era irme a Madrid a hacer arte dramático, pero bueno, yo tenía 2 hermanos mayores ya estudiando fuera, entonces mi opción de irme a Madrid no existía. Me vine a Burgos, que estaban mis abuelos, vivían mi familia, mis abuelos son de Burgos, y me vine aquí a vivir con ellos. Y claro, pues imagínate, yo vine a Burgos con 17 años, que todavía no había hecho 18, entonces... Pues a esa edad te quieres comer el mundo, te quieres ir fuera de casa de tus padres a estudiar y bueno, pues a mí me tocó venirme a Burgos con mis abuelos, entonces fue un poco shock, algo que en principio pues no me gustó mucho, pero luego estoy súper agradecida a la vida, haber vivido esos 2 años con mis abuelos fue una maravilla. Y nada, pues por la tarde iba a la escuela de teatro y por la mañana me apunté a la escuela de arte, porque yo soy muy inquieta y yo decía, bueno, esto de estudiar solo por la tarde... O sea, siempre tenías que estar ocupada. Sí, siempre, yo soy así y sigo siéndolo, es que eso no lo puedo evitar. Entonces nada, pues compaginaba dos cosas artísticas, ¿no?
pues una cosa más creativa, manual por las manos y por las mañanas, y luego por la tarde iba a la escuela de teatro. Y a raíz de acabar ya la escuela de teatro, pues como era algo que me encantaba y me fascinaba, pues junto con otros compañeros fundé una compañía de teatro que a día de hoy existe, Bambalúa Teatro. O sea, que la fundaste también, Sí, aparte sí, de sí. estar ocupada, siempre hay que crear algo, ¿no? Sí, yo siempre he sido emprendedora, no sé de dónde me sale esto, pero bueno, mi padre también es así un poco, que siempre se mete en todos los ajos. Y bueno, pues ahí empecé mi mundo en el mundo laboral, en una compañía de teatro que estuve más de 10 años trabajando en Bambalúa. Fue una maravilla, o sea, creo que ha sido uno de los momentos de mi vida más bonitos. Viajar, crear, estar metida en una furgoneta de aquí para allá, pues en ese momento de tu vida con 20 años, pues eso es maravilloso, ¿no? A pesar de que la gente dice, ¡oh, qué bien! Pues habrás conocido muchísimas ciudades. Pues no conoces tanto, porque tú llegas a un sitio, montas, actúas, te marchas, al final intentas conocer algo, pero no es ese mundo idílico que la gente se imagina, ¿no? Pero sí que es verdad que es bonito, ¿no? Porque te llevas bien con tus compañeros y es muy intenso, ¿no? El vivir esa intensidad de vida, 24 horas juntos, todos los días de la semana, de viaje para aquí y para allá, cuando te gusta, pues es un trabajo bien bonito. Entonces, bueno, pues estuve ahí más de 10 años, empezaron a llegar los hijos a mi vida, y es verdad que ya mantener ese trabajo cuando tienes hijos pequeños ya es más complicado, claro, porque pasas muchas horas fuera de casa, muchos días. Entonces, bueno, ahí ya pasé a estar un poco más en la oficina, a dedicarme más al tema de producción, que también me gusta mucho. ¿Que era aquí en Burgos? Era aquí en Burgos, sí. También me gusta mucho la producción, entonces, bueno, pues ahí ya di un cambio y poco a poco, pues bueno, esa etapa por diferentes circunstancias de la vida se fue acabando y me tuve que reinventar, porque dije, bueno, ¿y ahora a qué dedico yo mi vida? Como ya tenía hijos, ya me estaba metiendo en el mundo de la maternidad, ya estaba en contacto con el mundo de la lactancia, que me apasionaba, empecé a estudiar, porque yo no puedo dar de mamar y ya está a mis hijos, yo tengo que saber qué está pasando, Claro. cómo funciona eso. Entonces, bueno, pues ya empecé a formarme y poco a poco pues me fui metiendo en el mundo de la maternidad, me fue gustando todo lo que pasaba ahí, la lactancia, la alimentación complementaria. ¿Y eso desde el primer hijo que tuviste? Sí. Yo, es verdad que, bueno, yo tenía a mis hijos en casa, entonces eso también te da un poco una visión diferente, ¿no? Porque, bueno, cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, pues yo sentí que no sentía que tenía que ir a un hospital a tener a mi bebé. Entonces, bueno, pues empecé a investigar este mundo, ¿no? Por supuesto, yo no quería tenerlo sola en casa, yo quería que alguien me acompañara, una matrona que controlara del tema y que me acompañara en ese momento. Entonces empecé a buscar, a informarme y, bueno, pues di con un equipo de matronas, ¿no? Que me acompañaron en ese primer parto. Para mí fue maravilloso, fue un parto largo, fue un parto duro, no es todo idílico, pero fue como quería que fuera, ¿no? Rodeada de quien yo quería, con los tiempos que yo quería, acompañada por profesionales por si pasaba cualquier momento algo que supieran actuar y qué hacer. O sea, que era todo lo que querías. Sí, la verdad que fue muy bonito. Fue muy bonito. Entonces, bueno, pues a mi segunda hija también. He tenido a los 4 en casa, acompañados del mismo equipo de matronas que al final son tu familia, ¿no? Porque están contigo en momentos tan importantes de tu vida que el nacimiento de un ser, pues es un momento importante para ellos, para el bebé y para mí como mujer, como madre. O sea, es algo increíble lo que vives en un parto. Entonces, bueno, pues ya empecé a meterme ahí en ese mundo de la maternidad, a tener relación con matronas, a hablar mucho con ellas. Me empecé a formar como asesora de lactancia, bueno, empecé a hacer un montón de formaciones en torno al mundo de los bebés y la verdad que me atrapó. Y de repente un día descubrí que gran parte de mi día lo dedicaba a hablar con madres que se ponían en contacto conmigo, que me llamaban para preguntarme dudas, para... O sea, que todo empezó como un quiero aprender por mi cuenta y ya estabas dando consejos a otras madres y... Entonces, claro, el darme cuenta que estaba yo acompañando a otras madres me creó una responsabilidad tremenda, ¿no? Dije, a ver, vamos a ver, que yo puedo hablar desde mi experiencia personal y desde alguna formación que tengo, pero bueno, que ya tengo que ir un poco más allá. Entonces empecé a formarme más. Aquí coincidió que se cruzaron unas matronas en mi camino y empecé a trabajar con ellas acompañando partos en casa, porque es verdad que muchas madres me llamaban a mí, confiaban en mí. Entonces, bueno, empecé a acompañar partos en casa con ellas, ¿no? ¿Y eso todo aquí en Burgos? Eso en Burgos, sí, Burgos y alrededores. Íbamos a Palencia, Valladolid, algún parto acompañamos en Santander. Y bueno, pues estuve 2 años con este equipo, ¿no? Y
Y ahí decidí sacarme un título sanitario, porque me parecía que era algo, que era una responsabilidad que yo tenía con mis compañeras y con las madres a las que acompañaba. Entonces, bueno, pues ahí continué la formación, ahí ya tenía yo 4 hijos, ¿eh? Y con los 4 peques me estuve ahí formando, me saqué mi título. ¿Y qué título era? Título de técnico en cuidado de auxiliares de enfermería. Porque era un poco el título más rápido que me podía sacar, ¿no? Que eran 2 años, y dije, bueno, pues con 4 hijos tampoco podía dedicarle muchos más años, más tiempo. Y dije, bueno, pues voy a tirar por aquí a ver si me gusta, porque igual entro y digo, pues esto no es lo mío. Sí. Pero bueno, me gustó. Me gustó, ya te digo, estuve 2 años acompañando partos en casa con estas matronas, que fueron 2 años maravillosos. O sea, yo aprendí un montón, porque a pesar de que yo había parido 4 veces, no había visto parir a otras mujeres. Entonces eso para mí fue un absoluto lujo, ¿eh? O sea, que era, a la vez que estudiabas hacías prácticas, por así decirlo. Sí. Era un poco locura, ¿no? Porque con los niños pequeños, estudiar, trabajar, era un poco locura, pero bueno, con la organización lo conseguí. Y que fuesen confiando en ti también es un plus. Sí. No, para mí fueron unos años muy intensos, porque creo que es muy desconocido, ¿no? El trabajo de los equipos que acompañan partos en casa, porque al final estás de guardia desde la semana 37 del embarazo hasta la 42, 24 horas al día. Entonces repartirse esas guardias entre las personas que forman el equipo es una locura, porque te pasas muchos días sin poder salir de Burgos, ¿no? Porque tienes que responder rápido cuando una mujer se pone de parto. Eso también me refería con cómo lo compaginas todo. Pues una locura, pero bueno, pues al final con el apoyo de mi pareja en ese momento salimos adelante. Bien. Y bueno, de ahí ya pasamos, también trabajábamos en el Hospital San Juan de Dios dando cursos para madres de alimentación complementaria, de primeros auxilios. Yo hacía sesiones de lactancia a la vez. Y bueno, pues esa época también se acabó porque, pues como te digo, ¿no? Acompañar partos en casa es demasiado intenso. Yo creo que es para una temporada, porque mantenerlo en el tiempo al final es que te quedas un poco sin vida personal, claro, ¿no? Porque tienes que estar muy pendiente. Y es verdad que en Burgos, como no hay equipos, pues había demanda. Entonces, bueno, teníamos muchas madres, al final había madres que tenías que decirlas que no, era un poco estrés. Entonces, bueno, pues eso se mantuvo 2 años y pico. Y después de eso, claro, me quedé un poco huérfana de madres, pero las madres seguían llamándome, seguían consultándome cosas, entonces dije, bueno, esto tengo que seguir. Todo el rato reinventándote, ¿no? Claro, digo, es que tengo que seguir haciendo algo. Entonces, bueno, ahí nació Matria. ¿Eso más o menos en qué año fue? Nació Matria pues unos meses antes de la pandemia, en el 19. En octubre del 19, pues ya abrí un local y me lancé a la aventura de Matria, que empezó pues muy bien, pues como era lo que llevaba haciendo muchos años, al final era como una continuidad con otro nombre, ¿no? Pero claro, llegó la pandemia y como todo el mundo pues tuve que cerrar. O sea, el medio año de haber abierto, con toda la ilusión del mundo. Exactamente, ahí llegó el momento temido y claro, pues tuve que cerrar el local y en ese momento, claro, yo veía la tele, veía el agobio que tenían los sanitarios en los hospitales y dije, te lo abro si quieres. No, puedo, gracias. Y dije, bueno, pues voy a llamar al hospital y voy a decir que si necesitan ayuda, pues que aquí estoy, que Matria lo tengo que aparcar un momento y al final no dejo de tener un título que puedo echar una mano. ¿Y en qué momento hice esa llamada? Porque si llamé a las 8 de la mañana, pues a las 9 de la noche estaba entrando en el hospital a trabajar. El mismo día ya entraste. A trabajar en una UCI COVID. Claro, y entraste para ayudar al COVID. Claro, yo dije, hombre, sé que me van a llamar para trabajar en COVID, pero yo decía, bueno, pues en una planta. Yo nunca había trabajado en un hospital. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, jamás había trabajado en un hospital. Entonces, claro, no es que no tuviera experiencia en un hospital, es que encima me metieron en una UCI. Entonces te puedes imaginar llegar ahí a las 9 de la noche y encontrarme aquello. Me metieron además, no en ese momento, en el hospital de Burgos hay 3 UCIs, pero en ese momento ya había 5. O sea, habían creado 2 UCIs, sí, como a todo correr, ¿no? Porque estaban desbordadas. Entonces me metieron en la UCI que estaba en la REA, que estaba como recién creada, ¿no? Y allí que aparecí yo, un turno de noche entera, vestida con un EPI que no sabía casi ni ponérmelo, con pacientes críticos que yo no sabía lo que era eso. Y bueno, pues una aventura. Ahí comenzó una gran aventura de mi vida, porque estuve año y medio metida en la UCI COVID sin salir. De UCI en UCI, año y medio sin parar. Me surfé todas las olas allí. Y fue... Yo siempre digo que fue un máster.
para mí. Fue un máster de paciente críticos, fue un máster de vida. Fue un momento que todavía me cuesta no llorar al hablar de este momento porque fue muy duro, muy duro, muy duro. Sobre todo la primera ola fue... o sea, estábamos todo el equipo con el que trabajábamos juntos. Me les voy a llevar para siempre en mi vida porque estábamos todos en lo mismo, estábamos todos en un momento vital, importante, difícil, duro, y hicimos una piña tremenda, nos ayudamos, nos apoyamos y sacamos el trabajo adelante de una manera increíble. Y yo siempre les digo que aunque tenga 90 años me acordaré de cada una de las personas con las que compartí profesionalmente esa etapa y personalmente, porque al final era un todo, ¿no? Claro, porque ¿cómo es llegar allí? El primer día, bueno, igual el primer día estás más a ver, pero con el Pues paso del tiempo... el primer día encima fue una noche, que fue un turno de 10 horas metido en tu EPI, sin saber muy bien por dónde te lava el aire. Yo afortunadamente tuve una compañera que me salvó la vida, porque claro, yo entré allí y no sabía hacer nada. Yo nunca había trabajado en un hospital, entonces le dije, es que no sé, o sea, me sé la teoría. Ganas. Sí, tenía ganas, yo siempre tengo ganas y siempre aprendo, entonces yo aprendo muy rápido. Recuerdo que esa primera noche, pues bueno, la sacamos adelante. Y el segundo día que fui a trabajar volvieron a repartir equipos y a esta compañera le pusieron a otro chico nuevo y dijo, no. Dije, a mí dadme la de ayer, dejadme con Raquel, que no sabía nada y ayer aprendió mucho y vamos a seguir tirando. Y entonces, bueno, pues esta mujer me salvó la vida y me enseñó muchísimo y es verdad que yo aprendo rápido y al final sacamos aquello adelante y bueno, yo estoy, o sea, a pesar de la dureza que fue, estoy súper agradecida de que la vida me pusiera eso adelante porque me enseñó mucho a nivel profesional, me enseñó mucho a nivel personal. Yo aprendí mucho de mí en esa época, ¿no? de los límites, de los retos que me puso la vida. Ya te digo que fue duro, porque no os podéis imaginar la locura que fue vivir eso allí dentro. ¿Podemos entrar un poco? Sí, entra. Intentaré no llorar. Pero entra, que es interesante. Bueno, es que quiero saber cómo es aquello. Pues una UCI que es... a ver, hay mucha diferencia de una UCI, que es la UCI que está hecha de siempre, porque yo luego he trabajado en esas UCIs también, que están muy organizadas, están muy protocolarizado todo, a una UCI que al final no deja de ser una REA, que es el servicio de reanimación postquirúrgica, que de repente pasa a ser una UCI COVID, de algo que no sabíamos ni lo que era realmente, ¿no? Que era como ensayo horror a ver qué hacemos. Y es muy tremendo, tú de repente entras allí y ves un montón de camas, todos seguidos allí intubados, gente que está llegando de urgencias, que está subiendo, que les tienes que intubar allí corriendo, pues muy loco, es muy loco, porque al final era, pues, no nos conocíamos, íbamos todos con un mono blanco, no sabíamos quién era nadie. Si tú necesitabas algo, le hacías así al de al lado y le decías, ¿qué eres? Y te decía, pues soy el celador. Y decías, vale, pues tú no, necesito un médico, una enfermera. O sea, era complicado, hasta que nos organizamos, ya luego nos escribíamos en el mono la categoría, el nombre, incluso luego nos hacíamos un dibujito, ¿no? Para que los pacientes, claro, tú ten en cuenta que los pacientes estaban allí. O sea, era un poco improvisar. Al principio, improvisar dentro de un orden, ¿no? Sí. Porque siempre había gente que organizaba, pero bueno, creo que fue improvisar en todo el mundo porque era una enfermedad que no teníamos ni idea de lo que era. Entonces al final era un poco a ver cómo sacamos todo esto. O sea, entraste al hospital por... Pues en aquel momento por lo peor que había. Pues totalmente, porque esa llamada que hice para ofrecerme, mucha gente decía, estás loca, pero ¿cómo has llamado? Pues haberte quedado en casa como todo el mundo, pero bueno, yo sentía esa necesidad, ¿no? Porque al ver los hospitales desbordados, que necesitaban sanitarios, que por favor, qué tal, pues bueno, yo dije, bueno, de algo serviré, ¿no? Y no me arrepiento como de haber hecho esa llamada, pero sí que es verdad que ahora que estás viendo, ¿no? Otro virus, ¿podrá haber otra pandemia? Yo digo, no sé si soportaría otra pandemia, ¿eh? Me cuesta... Ayer lo hablábamos en el hospital, digo, no sé si volvería a hacer esta llamada ahora, en este momento de mi vida, decir, venga, me ofrezco otra vez para ir a la UCI. Supongo que sí, que en el fondo lo haría, pero ostras, es un momento complicado. Y después de eso, dentro del hospital, te vas moviendo hasta que llegas a oncología. Al final los sanitarios nos mueven de un lado para otro hasta que tienes tu plaza. Y bueno, yo me he movido bastante poco porque luego he trabajado en la UCI, he trabajado en la REA, siempre he trabajado con paciente crítico, que me gusta mucho, y al final he acabado en oncología. Y es verdad que cuando te llaman también te asusta,
te asusta porque dices, uff, ahora... A ver, es verdad que en el mundo de un hospital parece que cuando ya controlas un sitio te tienen que cambiar a otro y estamos como todo el día, ¿no? Reinventándonos y reaprendiendo. Y eso no es fácil, porque al final no tiene nada que ver un tipo de paciente con otro tipo de paciente. Entonces, cuando tú ya controlas el paciente crítico y sabes cómo hay que trabajar con él y cómo hay que tratarle y emocionalmente cómo tienes que hablarle, ya no solo las técnicas, ¿no? Que también es, cada paciente requiere una atención emocional diferente. Pues parece que llegas a otro sitio y otra vez. Y claro, De cero, oncología, ¿no? sí. Y oncología, cuando te dicen, vas a trabajar en oncología, pues hombre, al principio te quedas un poco así, ¿no? Dices, uff, ¿cómo estaré yo preparada, ¿no? Para este paciente, que es un paciente que requiere un cuidado muy especial. Y bueno, pues cuando entras, pues entras con un poco de susto. Que decir que yo y todo el mundo que viene nuevo, pues viene así, ¿no? A la planta diciendo, a ver, bueno, cada vez que abres una puerta es como a ver qué me encuentro dentro. Pero ahora mismo estoy encantadísima. O sea, creo que es un paciente que da mucho. O sea, a mí me está enseñando muchísimas cosas. A mí me ha cambiado mucho la vida, ¿no? O sea, el pensamiento El o la pensamiento, idea. sí, el trabajar siempre tan cerca de la muerte, ¿no? Estar en esa línea. También en el trabajar en la UCI, pues este tipo de plantas, Sí, lo que has trabajas muy dicho, al con límite, ¿no? pacientes críticos. Sí, trabajas muy al límite de la vida y la muerte. Entonces, jo, te hace darte cuenta de que la vida, de las tonterías que nos preocupan en la vida, realmente, ¿no? Porque estos pacientes, yo hablo mucho con ellos, ¿no? Mi trabajo, al final, cuando estás haciéndole un aseo, estás ayudándole a cosas que son muy íntimas, ¿no? Pues tienes que pues hacer que la situación sea cómoda, ¿no? Y son pacientes que les acabas conociendo mucho porque son pacientes que ingresan mucho en la planta, salen, vuelven a entrar, entonces le conoces a él o a ella, conoces a su familia, conoces a sus amigos, conoces a su entorno. Entonces, pues al final, esta distancia terapéutica, ¿no? que te cuentan en la asignatura de psicología, ¿no? Cuando estudias que tienes que tener una distancia terapéutica con el paciente para no llevarte su vida a tu casa, pues bueno, para mí eso es muy difícil. Sí. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil porque al final, jolín, yo soy persona y soy humana. Y, tratas con personas que te están contando cosas pues muy profundas, ¿no? Muy de, jolín, ten en cuenta que yo muchas veces estoy con un paciente que está al borde ya de que él ya sabe, ¿no? Que se va a acabar su vida. Entonces te cuentan reflexiones, te dicen cosas, te dan consejos, además todos coinciden, ¿no? En las mismas cosas. Por Entonces, ejemplo, pues por ejemplo, algo que te dicen todos, o algo que te haya llamado mucho la atención. que lo llevo a rajatabla además, rodéate de quien quieras rodearte. Eso es algo que te dicen todos. Te dicen, no esperes a estar como yo y a llegar a este punto de la vida para hacer selección y estar con quien quieras estar. Dicen, no te tomes un café con esa persona que dices, pues si me lo tomo por inercia, si realmente no quiero estar con esta persona. Y eso es algo que te dicen muchos pacientes cuando están ya llegando al final. Y entonces, te hace mucho pensar, ¿eh? Dices, pues Ya, será sí cierto que es tengo que normal hacer selección ya, antes. Que es normal que salgas de ahí y vaya rumiándolo, Sí, ¿no? claro, hombre, tú te vas a casa rumiando y de repente dices, joder, pues había quedado dentro de 2 días con esta persona, pues igual no me apetece realmente. Y que me apetece estar con mis hijos jugando un juego de mesa. Y no quiero estar con esta persona porque es verdad que en la vida cuesta hacer selección, ¿no? Y cuesta a veces decir que no a gente. Pero cuando todos los pacientes te acaban diciendo, selecciona, o yo qué sé, te están oyendo que igual estás con una compañera en la habitación, o están dando un paseo por el pasillo y te oyen que tú estás hablando y dices, pues es que me han dicho a ver si vamos a este fin de semana a una casa rural con unas amigas, pero no me apetece mucho. Y entras luego a la habitación y te dicen, Raquel, vete a la casa rural. Vete, no pierdas la oportunidad, que la vida es para hacer cosas y dices, mira, yo ahora ni casa rural ni nada. Entonces, pues bueno, pues es que te dan una vuelta, ¿no? Te ponen en tu sitio. O sea, te hacen darte cuenta de que dices, estoy súper preocupada porque mi coche se le ha roto no sé qué. Si es que es un coche, es una pieza, es que se arregla con dinero. No es más que dinero eso, ¿sabes? Claro. Pero hay cosas que no se pueden arreglar con dinero. Entonces, las cosas importantes son las cosas importantes. Entonces, al final, te ordenan la prioridad en la vida, estas personas. Para mí, yo les estoy agradecidísima, vamos. Agradecida, siempre. O sea, que de esa llamada, pese a todo lo duro, no te arrepientes. Nada, no me arrepiento nada porque a mí esa llamada me ha hecho descubrir el mundo hospitalario que jamás, o sea, a mí me preguntas, pero no hace tanto, ya me preguntas hace 10 años
¿Qué le pasa a este? Que nos da No las sé, a largas. modo de las largas. A mí me preguntas hace 10 años si me imaginaba estar trabajando en un hospital y te hubiera dicho no, pero un no enorme, así. Jamás. Pero resulta que ahora estoy ahí y estoy encantada. Me siento muy útil. O sea, es un trabajo que a mí me hace sentirme útil. Que te llena. Me llena mucho. Quiero decir que yo me siento que hago un trabajo importante, porque yo así lo siento y porque luego es verdad que los pacientes también te lo dicen, están muy agradecidos y te lo dicen, jo, pues muchas gracias, Claro, sí, también es más fácil así, yo qué sé. pensándolo que ese tipo de pacientes no es alguien... Ah, mira lo que Mira, había. por esto nos daban las largas, porque hay aquí Ya. un camión. Lo voy a poner aquí en el cambio rasante. Ujú. Bueno, igual se Un larga camión entonces. Hay un haciendo camión maniobras, atravesado aquí, pero no sí. está pasando nada, no es nada grave, no hay que salir corriendo a atender a nadie. Bueno, gracias por avisar al camionero de Sí. antes. Y volviendo un poco a lo que te iba a decir, claro, es que ese tipo de pacientes, o sea, es que son pacientes que no son de una edad avanzada y les queda poco de vida. Pues muchos hay de todo, ¿no? Pero quiero decir que no, esto no es lo mismo que trabajar en, yo qué sé, en cirugía y que ingrese a alguien porque le van a dar una apendicitis y se va a ir a casa. Claro. Es que es otro tipo de paciente, claro. Entonces, bueno, pues algunos entran pues porque hay que ponerles un tratamiento y se van a casa, pero luego, bueno, pues muchos vuelven a ingresar, vuelven a irse, se van unos días, ingresan, vienen, van. Y bueno, pues muchos al final pues no se van. Ya. Entonces, es un paciente que hay que cuidarle de otra forma, ¿no? O sea, igual que yo valoro que el principio de la vida y el nacimiento tiene que estar cuidado, tiene que ser un momento que lo recuerdes bonito, pues yo creo que el final de la vida tiene que ser igual. O sea, no podemos morir abandonados. O sea, tenemos que morir con mucha dignidad, con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho respeto, con la gente rodeada que te cuide, que te diga cosas bonitas. O sea, es muy importante, ¿no? Cuando entras a una habitación y igual estás oyendo pues, un paciente que ya está sedado y igual están algún familiar hablando cosas que no son bonitas, pues yo les digo, ¿no? Digo, no habléis de estas cosas delante de él porque al final el oído dicen que es el último sentido que se pierde, ¿no? Digo, yo con alguna persona que ha estado en coma, que luego ha salido y has hablado, ellos te cuentan que recuerdan voces, que recuerdan cosas, ¿no? Algún paciente en la UCI, yo recuerdo que me decía, me acuerdo de tu voz en ese momento que ingresé, las cosas que me decías. Pues es que es importante, ¿no? Decir cosas bonitas, porque acabar tu vida, no sé lo que pasará después, pero por lo menos, es como cuando te duermes, ¿no? Tú te vas a la cama a dormir, Sí, te siempre quedas es con mejor con lo último. dormirte con algo bonito, ¿no? Que no irte a la cama si te vas a la cama con una preocupación o con algo que está pasando, pues al final no duermes bien. Es que eso es así. Entonces yo creo que hay que rodearse de cosas bonitas, tranquilas, de calma, de amor. Y hay que empezar y acabar la vida así. Es que Pues volvamos al comienzo. nos vamos a comer. Claro, porque ahí, o sea, yo estoy buscando la línea, ¿no? Tú estabas en el hospital, a gusto, y Matria. Claro, pues que Matías no acabó de desaparecer nunca, porque a la vez que es, claro, O sea, tú salías del hospital y ibas a Matria. pues cuando la pandemia no iba, porque no podía ir a ningún lado, pero claro, recibía llamadas telefónicas de mamás. En ese momento más. Es verdad que en ese momento, por ejemplo, las lactancias notamos que iban bastante bien. ¿Por qué? Pues porque estaban en casa tranquilas y no había ni visitas, ni había nadie que interfiriera esos momentos, ¿no? Que al final un bebé cuando nace lo único que necesita es a su mamá y tranquilidad, ¿no? Y no todas esas visitas y todo ese ruido que tenemos alrededor. Entonces, pero claro, había muchas dudas. Las madres estaban metidas en una casa y seguían teniendo dudas. Entonces el teléfono seguía sonando. Entonces durante la pandemia y el confinamiento, pues sí que continué acompañando a mamás vía telefónica lo mejor que pude y todo lo que pude porque no era fácil. Y ya cuando llevaba, pues yo creo que ya un año en el hospital, sí, yo seguía en la UCI COVID y seguía de UCI en UCI y tiro porque me toca. Pero claro, yo tenía esa necesidad, ¿no? De volver a las madres, porque es lo que llevaba haciendo mucho tiempo y porque es lo que a mí me apasiona. O sea, esa es una pasión. Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues tengo que volver poco a poco. Entonces, bueno, pues empecé poco a poco a volver, pero cambié mi forma de trabajar, porque, claro, yo hasta entonces siempre daba talleres grupales, todo en grupo.
Pero de repente en ese momento sentí que esa no era la manera, que lo que tenía que hacer era, claro, tampoco se podía juntar mucha gente. Entonces, la solución que encontré a no juntar a gente en grupos, porque todavía no nos podíamos juntar, era hacerlo de manera individual. Y dije, bueno, pues vamos a probar. Entonces, empecé a ir yo a las casas, con todas las medidas y con todas las medidas de seguridad, pero empecé yo a ir a domicilios a atender a una madre, a un bebé y a una familia. Y entonces descubrí que eso era maravilloso, total. O sea, muchísimo mejor individualizado, hombre, todo. pero muchísimo mejor. O sea, muchísimo mejor para esa familia y para ese bebé, porque al final, al hablar solo de un bebé, de un caso y de una persona, estás atendiendo esa necesidad. Entonces, para mí eso fue pues un descubrimiento. Y dije, pues es que es así como quiero trabajar. Es verdad que organizativamente y luego económicamente era menos factible, ¿no? Porque siempre es mejor dar una clase a 50 personas que a una. Pero dije, bueno, es que me da igual. Creo que es así como tengo que hacerlo. Y así llevo trabajando pues 5 años. Yo ya no tengo local, ya me dedico a de manera individual a acompañar a las familias en lo que ellos necesitan. Y, es que estoy encantada. Me parece que es la manera. Es la manera. Tiene cosas buenas, cosas malas, pero me compensa. Un poco de... Claro, el hecho de estar en su casa, en su domicilio, con su gente. Claro, es que ahí ves lo que realmente necesitan, ves cómo viven, ven los apoyos que tienen. Claro, es que si yo a una persona le digo, bueno, es que necesitas esto, tal, y ellos no tienen eso, Claro. Pues van a irse luego a su casa y van a decir, bueno, pues esto no nos ha servido de nada, ¿no? Porque todo esto que nos ha hablado esta chica, ¿qué sentido tiene en mi día a día si yo no puedo contar con estos apoyos, ni con esta red, ni tengo esta cama, ni tengo esta trona? Entonces, claro, yo voy a su casa y veo, aparte de ver lo que tienen, veo a ese bebé. Claro, porque cuando tú estás en un local, en un grupo, pues al final hay un montón de bebés jugando por delante y yo no puedo estar A todo. a todo. Sin embargo, aquí veo a ese bebé, veo cómo se mueve, veo cómo se sienta, puedo detectar unas necesidades o una problemática que igual no es a lo que iba, pero estoy detectando otras cosas. Sí, ves su espacio. Claro, pues es que es una maravilla. Es una maravilla. Y dentro de Matria, ¿qué es lo que realmente haces? Pues mira, dentro de Matria asesoro lactancias. Eso es un punto muy importante, ¿no? Porque cuando nace un bebé y la mamá quiere dar pecho, pues muchas veces te encuentras con no sé cómo se hace esto, o me está doliendo, o me ha salido una grieta. Entonces, esos primeros momentos son muy duros, ¿no? Porque de repente te encuentras con un bebé que nunca has tenido en tus manos y el cansancio físico, emocional, la vulnerabilidad que tienes en ese momento, y a eso le añades que la lactancia, que es la manera que has elegido para dar de comer a tu bebé, no está funcionando o te está doliendo, pues eso es un momento espantoso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a domicilio, valoramos la historia de ese bebé, ¿no? Desde el embarazo hasta el día que vayamos, vemos qué es lo que ha pasado, valoramos ese bebé, esa boca, vemos una toma, hablamos con la mamá y bueno, pues hay poner soluciones, ¿no? A lo que está pasando para que esa lactancia pues siga adelante sin problemas. También, si alguna mamá no quiere dar teta y quiere dar biberón, pues lo mismo. Les explicamos cómo hacer para dejar la teta, cómo dar el biberón, cómo preparar el biberón, cómo alimentar a ese bebé. Y luego ya más adelante, el inicio de la alimentación complementaria, ¿no? En torno a los 6 meses del bebé hay que pasar de tomar leche, ya sea materna o de fórmula, a tomar alimentos. Y ese, pues, es un momento que también, pues, agobia, ¿no? Porque muchas veces, cuando nace un bebé empiezas, venga, la teta o el biberón, ya lo tengo controlado más o menos, ya esto voy viendo de qué va y ya más o menos lo llevo bien. Y cuando ya llevas bien eso, de repente tengo que dar otro cambio. Ahora tengo que meter alimentos y no sé ni cómo. No sé ni si meterlos triturados, ni si meterlos en trozos. Entonces, como hay opciones, pues yo ahí lo que explico, ¿no? Voy a casa, hago un taller de 2 horas, les explico todas las opciones que tienen, cómo funciona cada opción para que ellos elijan, y luego les acompaño durante un mes, desde el momento en el que el bebé empieza ya a comer, les acompaño durante un mes para que todas las dudas que surjan... O sea, la prueba y luego un seguimiento. Sí, porque me parece muy importante. Al principio no hacía ese seguimiento, pero vi la necesidad, ¿no? Porque muchas familias decían, claro, está muy bien el taller, me ha quedado todo muy claro, pero igual el taller lo he hecho cuando el bebé tiene 5 meses y la alimentación la estoy empezando a los 6 meses y medio, y ahora es cuando me surgen todas las dudas. Claro, porque es normal que te surjan ahí. Entonces, todas esas dudas que van surgiendo en el día a día, cuando empiezas a darles la comida, pues estoy ahí, acompañando
porque al final es lo que hago, acompañar... O sea, mi misión en la vida es que la crianza de los peques sea tranquila, o sea, que yo pueda ayudarles a que sea lo más disfrutable posible y lo más tranquila y lo mejor, porque así lo he vivido yo con mis hijos y creo que puede ser así. Entonces me parece que tiene que ser un momento bonito, ¿no? Criar un hijo. Y luego también doy talleres de primeros auxilios, que eso es algo que me requete chifla. Soy un poco friki de los primeros auxilios. ¿Pero solo con bebés? Me centro en bebés. Vamos, me centro en bebés no, en la infancia, hasta 18 años. Vale. Pero es verdad que sí, porque es diferente para un bebé que para sí, una... hay cosas diferentes. Para diferentes edades, sí. ¿no? Por ejemplo, una RCP no se hace igual en un bebé Claro. de 10 días que en uno de 1 año, que en uno de 3 años, que en uno de 8, que de 15. Sí, un atragantamiento. Claro, todo tiene una técnica diferente. Entonces, pero bueno, es verdad que siempre digo que el taller que doy, que son 4 horas de taller, que puede parecer un infierno, ¿no? Decir, madre mía, qué chapa nos va a meter esta chica con 4 horas, pero es verdad que yo voy a tu casa, entonces tú estás en tu espacio. En los talleres vienen muchas veces abuelos, maternos, paternos, y está toda la familia allí y es un momento súper chulo. Van saliendo cosas, porque al principio digo, ¿alguna vez tienes que habéis puesto en práctica primeros auxilios? Siempre todo el mundo dice, no tengo que hacer nada, pero luego van saliendo cosas y los abuelos dicen, uy, pues si una vez te rompiste un dedo y no sé qué, estamos en un monte. Y entonces empiezan a la familia a contarse cosas, son momentos súper bonitos. O sea, que también entran anécdotas y... Muchísimas. Bueno, a mí me encanta ir a las casas porque salen muchas cosas. Además, siempre que hay abuelos salen muchas cosas que los padres no sabían, ¿no? Y empiezan ahí a contar batallas y son muy divertidas. Y que al hacerlo así de manera más individual no es como dar una charla genérica. Claro, yo al final me meto en tu casa y estoy en tu salón, entonces es todo muy calmado. Luego es verdad que el taller es muy práctico. Yo no voy y os cuento una chapa de 4 horas, es muy práctico, vosotros me preguntáis cosas, al ser en vuestra casa y al ser vosotros, pues igual a ti te preocupa más qué hacer cuando se da un golpe en la cabeza y en ese momento hablamos un poco más de eso que de otra cosa. Entonces, bueno, tengo un guión, es verdad que son 4 horas de taller, que toco muchísimos temas, pero a veces también salen otros temas que yo digo, ay, ¿esto sí pasa? Pues bueno, pues yo se lo cuento. Y la verdad que son momentos muy bonitos, porque pues nos deja, o a veces se juntan amigos, grupos de amigos, que están todos o embarazados o teniendo bebés y dicen, venga, nos juntamos 10 y hacemos el taller de primeros auxilios. Y pues se ponen ahí una merendola y a la vez, sabes que son momentos chulos y relajados, aprenden mucho, cogen muchos apuntes. Y me consta que luego les sirve mucho el curso, ¿no? Porque luego alguna familia que ha tenido alguna situación, pues siempre te llama, te escribe y dice, gracias Raquel, fíjate, subimos cómo actuar, porque nos explicaste esto muy bien y nos quedamos paralizados. Entonces, a mí los primeros auxilios me encantan. Yo estoy todo el día formándome, informándome y reciclándome, porque me parece algo que todo el mundo tendría que saber. Claro, y además es un tema que se actualiza bastante. Mucho. Parece increíble, pero... Simplemente la maniobra de desobstrucción de la vía aérea, la RCP, cada 5 años las guías se revisan y siempre hay pequeños cambios, que son pequeñitas cosas, pero bueno, al final la ciencia avanza, esto Claro. es así, y se estudian muchas cosas. Entonces es verdad que este curso, cuando lo empecé a dar hace años, eran 2 horas de taller y ahora se me ha ido a 4 y podría estar 10. Perfectamente, porque se me van ocurriendo cosas o voy viendo situaciones que pasan en la vida y digo, pues de esto no hablo, voy a hablar de esto también. Claro, cosas que dices, esto igual no pasa, pero claro, has pero a visto veces que pasa. Claro, y con que le pase a uno, pues ya me parece suficiente para explicar, ¿sabes? Claro. Y decir, esto os puede pasar, no es muy común que pase, pero si te pasa, me gustaría que supieras qué hacer. Entonces, bueno, claro, pues se me ha ido a 4 horas y ya te digo que podrían ser muchas más. ¿Y qué explicas realmente ahí? O sea... Pues mira, explico desde cómo actuar, ¿no? Cuando pasa algo, sobre todo cuando pasa algo con tu hijo. Porque no es lo mismo que nosotros vayamos por la carretera, hagamos un accidente y tengamos que atenderles, Claro. no les conozcamos de nada, que le pase a tu hijo. O sea, yo misma, si viene uno de mis hijos con una herida, pero nada, o sea, una cosa microscópica aquí, a mí me hace así una cosa por arriba y por abajo, que digo, pero ¿cómo puede ser que a mí esto me impresione? Si yo estoy acostumbrada a ver cosas duras, ¿no? Pero Sí, no es pero lo es tu mismo, hijo, ¿no? Claro, es que no tiene nada que ver. Entonces empezamos a hablar de cómo actuar ante una situación de emergencia y cómo hacer tú para que tú puedas actuar y no quedarte ni bloqueado, ni actuar desde el miedo, ni desde el nerviosismo. Entonces, bueno, también un poco primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que le llamo yo, cómo enfrentarte a que a tu hijo le esté pasando algo, que eso es muy importante. Y luego ya empezamos a ver, pues todos los accidentes más comunes en la infancia que pueden pasar, desde, por supuesto, atragantamientos, que al final es lo que más les preocupa a las familias, ¿no?
que siempre que empiezo digo, ¿qué os preocupa de los primeros auxilios? Todo dicen atragantamientos, es lo único que les preocupa. Entonces yo siempre empiezo por ahí, ¿no? Atragantamientos desde que nacen hasta adultos, cómo hacer una RCP, y luego ya empezamos con golpes en la cabeza, heridas, fiebre, convulsiones, picaduras de bichos, que llevar en un botiquín, que no llevar en un botiquín, prevención. Acabo hablando de prevención porque me parece muy importante, ¿no? Porque muchas de las cosas que les voy a contar en las 4 horas se pueden prevenir. Entonces, la prevención me parece un punto importante para finalizar el taller. Pero ya te digo que siempre empiezo por los atragantamientos y luego les digo, bueno, y ahora que ya os habéis quedado tranquilos porque era lo único que os preocupaba, ahora os voy a enseñar el resto de cosas que os pueden pasar, que veréis que son un montón y no se os habían ni ocurrido. Entonces, bueno, pues ahí empezamos ya con el resto de... O sea, que menos mal que llevas un guión porque son cosas... Sí. Son muchas cosas. Ya te digo que son muchas. O sea, es un taller súper completo porque es que se me ocurren muchas cosas. Porque al final las vas viendo, te van contando familias y al final cosas que dices, bueno, pues esto, pues igual no lo había contado en otro taller, pero bueno, lo voy a empezar a contar porque estoy viendo que cada vez hay más casos que pasan estas cosas. Entonces, bueno. Sí, luego lo que dices, cada niño, cada familia es diferente. Bueno, cada familia es diferente y cada niño es diferente y a un niño le puedes pasar más cosas que a otro y bueno, pues nunca sabes. Pero al final, si tienes hijos o ya no que tengas hijos, yo digo que es un curso que tiene que hacer todo el mundo que tenga contacto con la infancia, porque puedes ser monitor de campamento, profesor, o sea, o que no tengas hijos. Tú vas por la calle y le pasa algo a alguien y tienes que saber qué hacer. Es que es importante. Son cosas básicas. Son cosas básicas. Vamos, yo creo que esto tenía que estar en colegios. En colegios, en todas partes. En los profesores cuando estudian educación no tienen una asignatura de primeros auxilios así como tal. Yo creo, vamos, me encantaría si alguien me está escuchando y me invita, yo voy y os formo porque me parece fundamental. O sea, que un profesor que va a estar más tiempo casi que nosotros como padres con los niños. Y fíjate que no pasan cosas. Ojo, yo cuando voy a coles a formar a profesores, incluso voy a coles a formar a niños. Y es una pasada, porque a los profesores les pregunto, digo, ¿qué os ha pasado? Contadme cosas que os han pasado en el cole. Y empiezan a contarte cosas y dices, madre mía, digo, ¿y cómo lo habéis solucionado? Y dicen, pues no sé, porque pues muchas veces no hemos sabido. Y digo, madre mía, es que es increíble, ¿sabes? Que me parece mal. Sí, lo que dices, que es que pasan más tiempo. Me parece que tenían que estar formados por su propia tranquilidad, vamos. Y los niños igual, yo cuando voy a coles a dar talleres a niños, es que salgo fascinada, porque aprenden, claro, porque muchas veces son ellos los que tienen que solucionar un problema, ¿no? A veces pueden estar ellos en casa con su abuela y que a su abuela le pase algo y tienen que saber por lo menos dónde llamar. Claro. O sea, cosas sencillas y básicas, ¿sabes? Sí, un mínimo. Un mínimo, o sea, es que hay cosas que tienen... Y los niños no te imaginas, los niños son increíbles, o sea, aprenden... Son como esponjas, les encanta aprender y es que solucionan luego muchísimos problemas. Es increíble. Vamos a parar aquí y ahora seguimos, ¿vale? Porque voy a hacer la parada de avituallamiento. Voy a intentar comprar... Muy bonito estamos. Sedano. Sí. Voy a intentar comprar algo que crea que te pueda gustar. Vale. ¿Vale? Siempre digo, puede que acierte, puede que falle. Sé sincera, ¿vale? Vale. Yo me quedo aquí y te espero, ¿no? Sí, ahora mismo vengo. Venga, qué nervios. Vale, pues otro día que tampoco tengo ni idea de qué comprar, así que va a ser lo primero que me entre por la vista. Vale, pues he entrado sorpréndeme. Sin saber qué comprar. También depende mucho de... Me voy a excusar un poco, también depende mucho de que dónde entres, claro, de lo que haya. Entres, eso es. Pues es que he visto una farmacia y digo, ¿ha entrado una farmacia? No te había visto, en una para tienda. allá. A ver. Y bueno, he dicho lo primero que me entra por la vista, ¿vale? Y ha sido una palmera de chocolate. Mis hijos se van a reír mucho. ¿Bien? Has acertado. Vale. Me pirra el chocolate. Vale. Soy un poco adicta al chocolate. La verdad que has acertado. Has acertado. Vale, genial. La gente que me conoce va a saber que has acertado mucho. Ay, qué bueno. Pues ya he dicho lo primero que me entre por la vista porque he entrado sin... Sí, un poco de chocolate viene bien, de vez en cuando. A veces de más, pero sí, el chocolate... Hay que comer chocolate. A ver, una alegría en la vida. De vez en cuando no pasa nada. Seguimos. Seguimos, a ver dónde vamos. Esta zona me encanta. Sí. Sí, de hecho tuve una casa por aquí. O sea, que ha acertado. Unos años, sí. Porque está ya el destino me da la melancolía. Cerca. Seguimos porque te quería preguntar, claro, Matria se queda solo en
en la infancia más próxima al nacimiento o también con adolescentes? Pues esa es una pregunta que me hace mucha gente últimamente, porque claro, Matria empezó en la infancia porque yo tenía hijos. Mis hijos se llevan muy poco entre ellos, entre 2 años, 2 años y medio. Entonces yo era mamá pato y sus patitos y al final hablaba de lo que sabía, ¿no? De lo que estaba viviendo también. Y es verdad que ahora que mis hijos, los 4, son adolescentes, pues hay mucha gente que me sigue consultando cosas y me sigue llamando y me dice, oye, claro, es que mi hijo... Claro, madres que en su día me consultaron y ahora sus hijos son adolescentes como los míos. Entonces, estaría fenomenal, ¿eh?, que continuara en la adolescencia, pero tengo que poner límites en mi vida porque al final yo soy especialista en la infancia. Es en lo que me he especializado, es lo que llevo estudiando muchos años. Entonces la adolescencia la conozco porque la estoy viviendo y sobre todo porque me parece una etapa apasionante. O sea, creo que la adolescencia tiene muy mala prensa. Nos asustan mucho, como cuando, ay, cuando son adolescentes, ay, qué mal no tener adolescentes, que va. La adolescencia es fascinante, intensa, divertida, pero claro, es verdad que hay que saber cómo llegar a la adolescencia. Claro, a mí la gente, mis amigas me dicen, joder, es que tienes una suerte con tus hijos, que te cuentan cosas, ¿qué tal? Digo, hombre, eso no es suerte, eso es pico pala desde que han nacido. Claro, es que me lo he currado desde que han nacido. Entonces, si tú estás pico pala, pues ves que cuando llega la adolescencia, pues tus hijos comparten cosas contigo. No te digo que me cuenten todo, entiendo que no me cuentan todo, pero hay confianza, claro. Saben que pueden volver a mí cuando lo necesiten. El día a día hablamos, charlamos. Bueno, pues es que la adolescencia, de verdad, o sea, es verdad que es una etapa, es que me parece una etapa súper importante en el momento vital de todas las personas, porque es como cuando, o sea, es cuando tú decides para dónde vas a encaminar un poco tu vida, ¿no? A qué te vas a dedicar, qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que quieres estudiar, un poco ahí empiezas ya a vislumbrar, ¿no?, en qué te gustaría currar, que luego lo puedes cambiar, ¿eh? Pero con cómo te relacionas con la gente, con qué tipo de gente, son todo cosas nuevas, ¿no? Es que el mundo está por descubrir, o sea, la adolescencia es una maravilla. A mí me dan una envidia mis hijos, digo, qué maravilla de etapa estáis viviendo, es que es todo, me quiero apuntar a esto, vamos a probar este deporte, vamos a hacer otra cosa, ahora me voy con mis amigas de viaje en mi primer verano, ¿no? O sea, dice, es que es apasionante. Entonces, bueno, lanzo un mensaje de que no temáis a la adolescencia cuando os lleguen vuestros hijos, disfrutarlo porque es un momento súper chulo para ellos y como madre para mí está resultando, vamos, me encanta. Claro, hay que entender por qué funciona así ese cerebro, ¿no? Porque reaccionan así, porque tienen esos comportamientos, pero en el momento que tú seas un poco curiosa, investigues un poco, estudies un poco, vas a entender muchas de las cosas que están haciendo, que están diciendo, y va a ser todo mucho más fácil. Así que a por esas adolescencias, que son una pasada. Y lo que dices, que no es esperar a que llegue, que es no. Te lo tienes que ir desde el... Es que en la vida esperar a que llegue no es nada, en realidad. A veces te llegan cosas y tienes que, ¿no?, recolocar. Pero, jolín, si tú desde que nace tu hijo estás educándole de una manera... Claro, es que si tú nunca has hablado con tu hijo, no pretendas que cuando tenga 16 años... Justo en ese momento empiece a hablar contigo, porque va a ser todo lo contrario. Claro. O sea, va a estar cerrado en banda para todo. Pero, jo, si tú desde que nacen has hablado de forma natural de las cosas, has generado esa confianza, sobre todo. O sea, tú a un adolescente tiene que tener confianza contigo para contarte algo. Si tu hijo hace algo que te viene a contar y tú vas a montar en cólera y vas a empezar a pegarle gritos y vas a decir, pero pues evidentemente no te va a contar nunca nada más. O sea, a veces te cuentan cosas que tú estás ahí aguantando el tirón y cuando se van de la habitación dices, Dios mío, ¿cómo gestiono yo esto que me ha contado? Claro. Pero bueno, pues ahora me lo tengo que gestionar yo, tengo que ver cómo respondo, ¿no? Pero me lo ha contado, ¿sabes? Entonces eso es un trabajo, claro, es un trabajo. Y ahora sí, ¿cómo compaginas? ¿Cómo es un día a día tuyo? Pues un día a día mío es muy loco, es muy loco. Es muy loco porque, claro, tengo 2 trabajos, tengo 4 hijos, tengo 2 gatas, una perra y es muy organizado. Yo soy una persona súper organizada a un nivel TOC. Entonces yo tengo listas de todo, tengo mi día milimetrado. Hombre, siempre tengo pie, ¿no?, a que se descoloque algo y tenga que hacer otra cosa. Pero yo sé que si voy a coger una asesoría de una mamá a esta hora, pues la voy a coger a esta hora porque a la vez puedo llevar a mi hijo a tenis y la voy a acabar a esta hora porque igual recojo al otro de no sé qué y entonces tengo que dejar la cena hecha porque yo voy a llegar más tarde o la comida hecha porque, o sea,
tengo todo Sí, pero estructurado. igual sin esa estructuración No no podría saldría. vivir. No, sería imposible. O sea, yo intento, el domingo me hago el menú de toda la semana y lo hago en función de mis turnos del hospital, de las asesorías que tengo, que nos llaman, de las familias que voy a ver. Entonces digo, vale, pues si este día estoy de mañana, la comida tengo que dejar hecha porque voy a las 3:15 y mis hijos llegan a las 3, entonces algo fácil ya, o sea, a ver qué es lo que hacen al final todas las familias, ¿no? Pero yo pues tengo que organizarme un poquito más, pues porque al final tengo más cosas y soy tendente a meterme en muchos líos y todo lo que me proponen, pues como esto, pues aquí estoy. Entonces, bueno, pues al final simplemente es organización, ¿eh? No es más. Y en un día a día tuyo, por ejemplo, un día que tengas un turno de hospital de mañana, Pues si tengo un turno de hospital de mañana, pues en función también de... porque a qué hora empiezas y a qué hora terminas. Pues las mañanas son de 8 a 3, que bueno, a las 7:30 tienes que estar allí, ¿no? Porque entre que llegas al vestuario, cambias y tu compañera te da el turno, el cambio, pues tienes que estar pues sobre las 7:30. Los turnos de mañana son de 8 a 3, los de tarde de 3 a 10 y los de noche de 10 de la noche a 8 de la mañana, que son 10 horas. Entonces, pues yo me organizo en función de los turnos de hospital y en función de esos turnos, pues voy poniendo mi trabajo de matria. Si trabajo de mañana, pues sé que por la tarde puedo ponerme un curso. Si trabajo de tarde, me lo pongo de mañana. Y luego en función también de las extraescolares de mis hijos. Porque hay días que tienen más cosas y yo sé que esas tardes van a estar poco en casa, entonces ahí me pongo más trabajo de matria. Si es O sea, un para día... pasar tiempo con ellos. Claro, por supuesto. Esto también es importante para mí. Es verdad que muchas veces el pasar tiempo con ellos es estoy en casa esperando a ver ellos qué van a hacer, porque pues ya son todos mayores. Ahora mismo en casa solo tengo dos, el mayor ya se ha independizado y la segunda está estudiando fuera. Entonces tengo a los dos pequeños, pero claro, tienen su vida, sus amigos. El pequeño es un callejero que está todo el día en la calle jugando con sus amigos, la otra tiene sus colegas, entonces... pero bueno, que a veces digo, si es que llevo toda tarde aquí y así es, que al final aprovecho y trabajo al ordenador, pero es estar ahí por si necesitan algo, pues estoy. Y luego pues hay tardes que no estoy, que ellos ya saben, que hay días que les digo, pues chicos, ya lo siento, esta tarde no voy a estar 4 horas porque me voy a dar un taller. Pero bueno, ellos son muy apañados, muy organizados y la verdad que da gusto porque lo ponen muy fácil. Y ya tienen una edad, el pequeño ya va a hacer 13 años, ya no son niños que necesite estar todo el rato con ellos. Cuando ha sido esa época, pues estaba ahí. Ahora ya pues me puedo permitir el lujo, ¿no? De estar más tiempo fuera y que ellos lo entiendan. Y cuando estoy, y cuando no estoy, no estoy. O sea, es más fácil ahora. Pues estamos llegando ya al final y voy a hacer la sección de cruce de caminos. Venga, Y es que el copiloto anterior, que fue Joel, te lanza una pregunta a ti. vale. En su momento Joel no tenía ni idea de quién iba a estar aquí. A ver, Y tú le tienes que responder y luego tienes que lanzar una al siguiente vale. sin saber quién es esa persona. Entonces, Joel te preguntó qué le dirías a tu yo de 10 años. Ay, qué pregunta. Pues que se lance en la vida a las cosas. Que le pienses y que le des vueltas, pero no tantas. Que pruebes. Que además, fíjate, con 10 años. Que pruebes cosas, que elijas un camino y que no pasa nada, porque si te equivocas de camino siempre puedes ir hacia atrás y coger otro, la vida está llena de caminos. O sea, yo de eso sé mucho, que he cogido muchos diferentes y que prueben cosas, que prueben, que no se queden con ganas de probar nada, nunca. Bueno, nada, una cosa así, pero que prueben las cosas y que no tengan miedo a equivocarse. Eso le diría. ¿Y qué le voy a preguntar al siguiente copiloto? Sí. Pues le voy a preguntar si ha pensado, que igual es una pregunta que no tiene que contestar en voz alta, pero que se la haga. Si ha pensado cómo quiere que sea su final, su muerte. ¿Cómo quiere vivir su muerte? ¿Dónde? ¿Rodeada de quién? ¿O rodeado de quién? ¿Su muerte o su funeral? Su muerte, ¿no? Su muerte. Porque al final el funeral yo creo que, bueno, que creo que también lo tienes que tener un poco pensado, ¿eh? Pero tu muerte, o sea, tu último momento. Ostras, vaya pregunta, ¿eh? Ya, no sé a quién le va a tocar, ya lo siento. Por eso digo que igual no la va a contestar en directo. Pero Tendré que con la claro, me gustaría haberle preguntado algo de cómo quiere que nazcan sus hijos, pero como no sé si va a tener hijos, si no va a tener hijos, Claro. Entonces esa pregunta no me parece. Pero al final todos nos vamos a morir. Y creo que es algo que tenemos que hacer, un ejercicio de reflexión de cómo queremos morir. Me parece importante y duro, de pensar. Pero No, es buena pregunta. bueno, te la lanzo a ti, ya la pensarás en casa. La pensaré, sí.
Y eso, ahora ya sí, último tramo, que son preguntas que le hago a todos los copilotos las mismas. ¿Vale? La primera de ellas es una anécdota que recuerdes, que te guste contar. Pues mira, os voy a contar una anécdota de un momento que ya os he contado, ¿no? De cuando empecé la UCI, COVID. La primera noche que pasé en la UCI, recuerdo bajar al vestuario y encender el móvil y tenía un mensaje de mi padre. O sea, ya había pasado la Ya noche, había ¿no? pasado la primera noche. Entonces, claro, yo tenía a toda mi familia preocupadísima, ¿no? De a ver qué me iba a encontrar allí y cómo iba a llevarlo. Entonces tenía un mensaje de mi padre que me decía, ¿qué tal ha ido? Y entonces mi respuesta fue hacerme una foto. Le mandé una foto de mi cara, que era un poema, tenía los ojos hinchados, bueno, era horrible con la mascarilla. Y le mandé esa foto. Un momento, ¿qué ropa llevabais ahí? ¿El EPI? ¿Guantes? ¿Mascarillas? Sí, un EPI que fue evolucionando con el tiempo, porque al principio era un poco lo que teníamos. Incluso con bolsas de basura las cortábamos y nos hacíamos una capucha porque no teníamos capuchas. ¿Gafas? Gafas sí, porque de hecho teníamos, yo creo que en esa foto de la que te hablo tengo aquí un apósito porque nos hacíamos heridas por todos lados. Lo que pasa que es verdad que luego ya, a lo largo del tiempo ese EPI fue evolucionando y ya teníamos un casco con un ventilador, pero claro, al principio era, me acuerdo que los veterinarios nos dejaron unas calzas así larguísimas que sonaban un montón, los hoteles nos trajeron gorros de ducha para poner, bueno, O sea, rudimentario. era lo que había. lo que había los poníamos, pero sí que teníamos. Y bueno, yo me hice esa foto y la anécdota vino después. Esa foto, mi padre estaba haciendo un curso de pintura y entonces, pues yo qué sé, se la enseñó a su profesor un día así por casualidad y dijo, ojo, esta foto cuánto dice porque esos ojos, no sé qué. Y entonces, ¿qué pasó con esa foto? Pues que este profesor hizo una acuarela de esa foto con mi cara y bueno, pues dio la vuelta a España esa foto y entonces fue como un símbolo de apoyo a los sanitarios y se convirtió en la felicitación de Navidad de la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Sanidad la envió para, bueno... O sea, más que foto, la acuarela. La acuarela, que es mi cara y abajo pone gracias, pues esa acuarela ha dado la vuelta a España. De hecho, todavía hay hospitales donde va gente que está la foto allí en un cartel enorme que pone gracias y hay gente que me la envía y me dice, Raquel, mira, en el hospital de Toledo, no sé qué, estás aquí. Y bueno, pues eso ha sido una anécdota que salió algo también bonito, ¿no? De aquella época salieron cosas bonitas también. Y eso fue muy bonito para mí, fue muy emocionante. Joder, pues si me la mandas la luego pongo te la por mando. aquí. Sí, te mando la Pues foto y la seguro que acuarela. mucha gente la ha visto. Sí, es que está en muchos hospitales. Sí. Joder, casi eres más famosa por la foto que... ¿Me flipas? Además me sorprende a mí que a veces voy a un hospital, en Miranda, por ejemplo, el hospital de Miranda está ahí en la entrada, así puesto, y claro, entro y digo, pues esa es mi foto. Me hace mucha gracia. Ponte la del DNI, ¿no? Sí. La siguiente pregunta es un consejo que te hayan dado y te haya funcionado o que te guste dar. Pues que no juzgues a la gente, porque muchas veces no sabes lo que hay detrás de nada, ni de un comportamiento, de una decisión. Creo que somos muy tendentes a juzgar a todo el mundo y no hay que hacerlo. Ese consejo voy a dar. La siguiente, y esta creo que va a ser buena porque ¿Sabes? lo que has dicho, claro, sales del hospital rumiando cosas que han pasado en el día a día, vas a una casa y pasan más cosas. Sí. Ante un mal día, un mal momento, ¿cómo te vades? Pues tampoco me gusta mucho evadirme. O sea, ante un mal día o un mal momento me gusta rumiarlo y reflexionarlo y llegar a conclusiones y aprender de ese mal día, ¿no? Y mi manera un poco de hacer esto es pues pasear con la perra y escuchar música. Yo escucho música 24 horas al día. Entonces esa es un poco mi forma, ¿no? Es verdad que tengo un cerebro que no para. Entonces tampoco quiero que pare. Entonces la forma de hacer que pare de darle vueltas a mis cosas es oír otras cosas. Entonces me gusta mucho escuchar música que cuente cosas, que me haga pensar en otras historias. Entonces, bueno, esa es un poco mi manera de evadirme del mundo. ¿Tu sitio favorito de la provincia de Burgos? Pues mira, me encanta Saz Hill. Me gusta muchísimo. Es un sitio que cuando tengo un mal momento me voy allí con la perra. ¡Ay, qué bonito! Es que estamos entrando en un camino, no lo veis, pero es precioso. Estamos entrando en un camino con una niebla así, árboles. ¡Guau, qué bonito! ¿Pero de dónde ha salido esta niebla? No sé, pero mi sitio favorito del mundo podría ser este ahora, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! No, espero que no sea... Voy a parar a dar la vuelta a la cámara solo para que lo veáis. Es que lo tenéis que ver porque de repente ha sido como una visión preciosísima. Mirad qué bonito. No sé, ¡ay, qué bonito! Sí, se ve, sí.
Es que ha sido así de repente y nos hemos quedado los dos así como sorprendidos. Ya. Qué chulo. Además, esto es Huidobro, que es un pueblo que, vamos, de la España vaciada total. Sí, sí, y sí. ha sido cruzar un... Sí, es que ha sido cruzar ahí lo del paso de las vacas sí, y paso canadiense. aparecer esto tan bonito. Pues South Hill me gusta mucho porque es un lugar además que no tengo cobertura. Entonces voy allí con la perra y me doy un paseo y ese agujero allí es como que tiene una energía, me calma mucho dar un paseo por allí. O sea, 100% South Hill. Sí. Bueno, hay muchos sitios de la Claro, provincia. sí. Es decir, es difícil. Tenemos una provincia con sitios muy preciosos. Me ha ido la niebla. Ya se ha ido, sí. Ha sido como un momento mágico. Qué bonito. Y ahora, aprovechando que has dicho que te gusta escuchar música, desde aquí hago una lista de Spotify donde cada copiloto añade 4 canciones en base a unas premisas. Yo sé que tú te escuchas el podcast. Sí. O sea que las tienes ya súper... Cuando oigo a la perra me escucho el podcast porque me gusta ir descubriendo gente que entrevistas. Es chulo. O sea que ya las tienes súper súper pensadas, ¿no? Estas las traigo pensadas. Me ha costado, Vale. Sí. Sí, me ha costado mucho. Porque ya te digo, yo oigo música todo el día, sin parar. En casa estoy todo el día cantando y oyendo música. Entonces no es fácil elegir una canción. Claro. Bueno, para los que lo escuchéis o los que no lo hayáis escuchado, la lista es un viaje porque es muy aleatoria. Entonces cada copiloto añade 4 canciones y va saltando de un estilo a otro. Sí. De repente suena Oliver y Benji. Fíjate. Sí, súper aleatorio. Entonces, la primera canción que vas a añadir tú A ver. es una canción para gritar en el coche. Pues siempre voy gritando en el coche. Siempre que me veáis por Burgos, de casa en casa, de domicilio en domicilio, yo siempre voy cantando en el coche. Entonces no es fácil, pero me gusta mucho Los perros de Ar de Bogotá. Me chifla esa canción. Se canta la libertad, a ir saltando, ¿no? A pesar de que los perros te persigan y tengas trabas en la vida, burocracia, personas, lo que sea, siempre ir saltando, ¿no? Esas dificultades y seguir ahí con la adrenalina a tope. Me encanta esa canción. Una para bailar delante del espejo. Pues mira, voy a elegir El día que yo me muera de Rosalén. Primero porque tiene mucho que ver, ¿no?, con la charla que hemos tenido hoy y porque me parece una canción que me pone a bailar como loca, porque se hace muy rumbera y muy marchosa, pero además porque la letra que cuenta es que me parece que es la clave, ¿no? Que el día que yo me muera, que os quedéis contentos y tranquilos porque he vivido mi vida, he sido amada, feliz, y es algo que yo a mis hijos pues se ríen, ¿no? Cuando de vez en cuando siempre les digo, chicos, si yo me muriera hoy, de repente que salgo de casa y me atropella un coche, que sepáis que me muero plena y feliz porque he tenido una vida con muchas cosas, os he tenido a vosotros 4, y aunque os invada la tristeza, ¿no?, porque sería duro, pero me muero feliz. Entonces me parece importante, ¿no? Y me parece importante que cuando alguien se muera, sepamos que ese momento es una celebración de la vida, ¿no?, de lo que has vivido y que se celebre la vida, ¿no? La muerte tiene que llegar, es que es así. No podemos luchar contra eso. Pero podría ser una conversación solo de la muerte. Sí. Yo la verdad que es un tema que nunca le había dado mucha importancia, ¿no? Pero ahora me parece un temazo y del que se habla muy poco y del que se habla muy poco con los niños y del que se habla muy poco con los adultos. La muerte es un tema tabú que parece que nunca queremos mencionarla, pero si es que la muerte va a pasar y todo lo que podamos hacer porque pase de la mejor manera, pues mira qué bien. Claro. La siguiente canción es una para volver a tu infancia. Pues esta me cuesta porque es verdad que yo en mi infancia no oía mucha música, pero voy a elegir a los Beatles porque es verdad que mis padres tenían ahí sus discos de los Beatles y me voy a quedar con Hate You de los Beatles. ¿Y una para reencontrarte contigo mismo? Pues reencontrarme conmigo misma, un poco lo que te decía antes. Necesito canciones que cuenten historias para que mi cerebro pare un poco y se vada, ¿no? Y ahora mismo estoy un poco con Leiva. Entonces me voy a quedar con No te preocupes por mí, Sí, creo No que te se titula, ¿no? preocupes por mí, Sí, pues esa, por ejemplo. Pues oyes, lo hemos cuadrado. Hemos cuadrado guay. Estamos en un sitio preciosísimo. Es Huidobro, eso es. Y tengo un regalo para ti, por cierto. Pues dámelo antes de que se me olvide. Lo voy a dar, que se me olvida, lo tengo aquí. Que igual no sabes ni lo que es, o igual sí. A ver si sabes lo que es. Está mirando como diciendo... Me suena que esto es algo que tiene relación para salvar vidas. Exactamente, tenía que tener relación.
Bueno, es una... Mira, lo vamos a abrir, que he hecho aquí un Vale. agujerito para que no nos cueste. Bueno, no voy a decir la marca. Vale, eso lo obviamos. Eso lo obviamos, lo voy a esconder, de hecho. Bueno, es un aparato que se lleva en el coche, que además que tú... Bueno, es verdad que a ti cada día te dejan uno, pero bueno, te tendrás que buscar, ¿no? Esto lo cuelgas del coche, no sé si lo veis, lo cuelgas de... Se va con la brida. Yo lo llevo aquí colgado, ¿no? O lo Vale. puedes colgar con esto. Entonces lo cuelgas de aquí. Entonces cuando tengas un accidente, ojalá Dios no no lo lo quiera. tengáis, pero como hay que saber qué hacer, pues bueno, este aparato... Ay, es que no tengo fuerza. Pues, Mira, esto se quedaría colgando del coche y entonces esto lo quitas. Esto ves que aquí hay una cuchilla, entonces con esto puedes te rajas el cinto, puedes cortar el cinto, ¿vale? Y con esta parte rompes la rompes la ventanilla, ¿no? ventanilla. Lo tienes que dar en un esquinita. lateral. No lo vamos a probar, tranquilos. Ah, Pero yo lo he probado en un coche en un desguace que me dejaron ir un día y funciona, ¿vale? ostras, es Entonces, un muy buen regalo porque a mí me parece un puede ser regalazo. práctico Yo esto se lo regalo a un mogollón de gente. y tiene que ver con Claro. el podcast de Exactamente. los coches. Tiene mucho que ver contigo y creo que es algo que tienes que llevar en tu llavero para cuando vayas en coche ir preparado, por si acaso. Porque siempre hay que estar preparado por si te pasa algo y saber cómo actuar. Prevención. Totalmente. Pues muchísimas gracias, ha sido Nada. un placer. Espero que te lo hayas pasado Muy bien, la verdad. Se me ha ¿Sí? hecho súper Ha cortísimo. sido corto, la verdad. Súper corto se me ha hecho. Yo seguiría hablando otras 5 horas. Pero hemos venido a un sitio muy bonito, además. Pues ha sido guay. un placer, o sea que muchas gracias. Muchas gracias.